Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Buenas noches, familia, qué gusto saludarnos nuevamente a través de este medio. Voy a empezar esta reunión con una oración. Padre, quiero agradecerte este tiempo que tú nos das, agradecerte todas tus bondades, todas tus misericordias, todos tus favores. Gracias, bendito Dios del cielo, por tu palabra, oh Padre, que nos das. Permítenos, oh Dios, encontrarnos a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, por enseñarnos, por mostrarnos tu dirección, hacia dónde quieres tú guiarnos como tus ovejas. Gracias, Padre, por la redención de tu Hijo. Te damos gracias en esta hora por tu palabra, que ha de hablar a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, pues me da mucho gusto otra vez estar en contacto con ustedes. Gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios por este tiempo que nos da. Bueno, tenemos un título ahí que usted está viendo en la pantalla, que dice El espíritu de la traición. Estamos comenzando un mes donde se celebra pues la pasión de Cristo, donde se celebra prácticamente la muerte de Cristo, donde muchas personas recuerdan todo el sufrimiento de Cristo. Y bueno, hay personajes muy interesantes que aparecen en la Biblia relacionados con la vida de Cristo y ellos hacen pues mención a su pues digamos que a todo lo que ellos estuvieron haciendo alrededor del ministerio del Señor Jesús. Y quiero en esta hora que usted y yo podamos pues analizar un poco más acerca de este tema. No sé si usted ha leído el libro de Apocalipsis, donde se menciona el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es prácticamente una situación que se da en función de una doctrina que afecta a las mujeres. Así lo hemos entendido en el contexto bíblico, y se habla de la repetición de algo que ocurrió en algún momento de la historia, ya en el tiempo de los reyes, en el tiempo en el que vivió Jezabel, que fue una reina y que fue mala y que influía sobre su esposo para tomar malas decisiones. Entonces, hay espíritus que en la Biblia pues tienen que ver mucho con la conducta del ser humano. Y esas conductas se vuelven repetitivas y se van repitiendo pues por generaciones, porque la gente va repitiendo las conductas y va adoptando las costumbres y va haciendo las cosas que de alguna forma pues en algún momento algún otro personaje las hizo. Y cuando vemos este tema, el espíritu de la traición, pues también tiene que ver con la repetición de hechos importantes que han marcado la historia. Y me refiero prácticamente al caso que ocurrió alrededor del Señor Jesús. Él escogió 12 discípulos y uno de ellos
de acuerdo a lo que todo mundo hemos llegado a creer, que uno de ellos lo traicionó. Aunque desde mi punto de vista no solo fue uno el que lo traicionó, fueron más, y a mí me gustaría que en este breve estudio pudiésemos analizar quiénes más traicionaron a Jesús. Y bueno, Judas, que es el personaje central con relación a la traición, Judas Iscariote, pues él comete la falta que llevó a la muerte a Jesús, y bueno, hay una sensación allí de que él hizo algo, pero que en generaciones se ha ido repitiendo, porque el espíritu de la traición, así como yo le decía del espíritu de Jezabel, el espíritu de la traición como que ha invadido la vida de las personas a través de los tiempos, y las ha influenciado precisamente para cometer traición. Entonces, a mí me gustaría que usted viera la definición de traición para que podamos entenderlo. Nosotros hemos escuchado en algún momento algún concepto de traición, pero mire, de acuerdo a lo que dice el diccionario, dice que traición es la falta que se comete, quebranto la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Entonces, la falta que se comete y se quebranta la fidelidad o una lealtad que se debe de guardar o tener. Entonces, de acuerdo al diccionario, esta parte es el concepto de la traición, pero hay un poco más acerca de este concepto de traición, pero en el tema familiar. Y también hay un concepto que yo quiero que usted vea, porque es este primer concepto. Usted ha leído que hay personas que dicen cometió traición a la patria. Personas que faltaron a lealtad de un juramento, de guardar secretos del país que tenían que ver con la seguridad nacional, y bueno, los consideran como traidores a la patria. Pero veamos este tema de la traición, pero familiarmente. La traición consiste en defraudar a la familia, amigos, grupo étnico, religión u otro grupo al cual pueda pertenecerse, haciendo lo contrario a lo que los otros esperan. Yo quiero que usted vaya pensando en que la traición es eso, es fallarle a alguien, fallarle a un grupo, fallarle a amigos, fallarle a nuestra fe, fallar a nuestra familia. Eso es la traición. Entonces, cuando nosotros cometemos traición, pues estamos fallando, dependiendo del área donde nosotros cometamos traición, estamos pues fallando a una fe, a alguien a quien estamos hiriendo. Entonces, ese es el concepto de la traición. Y yo les decía que en la Biblia es muy notorio el personaje de Judas Iscariote con relación al tema de la traición. Y vamos a conocer un poco qué lo llevó a él a cometer esa traición. Yo no sé si usted ha analizado en algún momento el personaje de Judas, porque la pregunta que nos queda por ahí es ¿por qué Jesús escogió a un traidor? ¿Por qué Jesús escogió a discípulos que no mostraron la lealtad que él esperaba? ¿Por qué los escogió? Y quizás muchos de nosotros pudiésemos tener un punto de vista de, pues a lo mejor él esperaba más de ellos, o a lo mejor él esperaba que cambiaran en algún momento, porque saben que él conocía los corazones, él conocía las mentes, él conocía las voluntades, las intenciones del corazón. Yo sé que Jesús lo sabía, y él los escogió precisamente porque pues él sabía que su palabra podía ser realmente la base para que ellos cambiaran. Y miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 4 al 6, con relación a este personaje de Judas, usted ha leído en las Escrituras que este hombre era un ladrón.
era un ladrón y en una ocasión dice la Escritura que estaban en la casa de Lázaro y en la casa de Lázaro estaban reunidos y María derramó un perfume y de esta manera Jesús entendió que se le ungía para su muerte. Pero Judas hizo hincapié en que era un perfume de alto precio y que debió de haberse vendido para darle a los pobres. Pero yo quiero que usted vea cómo dice Juan 12 del 4 al 6, porque la realidad es que Judas dice que no se cuidaba de los pobres, más bien tenía otro interés particular. Dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Yo familia, cuando vemos este pasaje, yo digo, ¿cómo era Judas? Realmente, ¿cómo logró ganarse la confianza de todos para ser él el que guardara el dinero de todos? ¿Cómo habrá sido él? ¿Cómo habrá sido su carácter? ¿Cómo habrá sido su forma de comunicarse con los demás? Lo cierto es que yo creo que mostraba un corazón así muy dadivoso, un corazón muy, muy misericordioso, en donde los demás pues le confiaron a él la bolsa del dinero. Pero esta parte de la Escritura dice que él era ladrón y que sustraía de lo que se echaba en esa bolsa, lo que se guardara él tomaba algo. La pregunta que nos hacemos es, ¿para qué quería él el dinero? ¿Para qué lo quería si andaba en un grupo donde pues no se podía separar de ese grupo de los 12, no podía de alguna manera pues ir a gastar ese dinero? Sería muy notorio que él se fuera a alguna parte a gastar ese dinero. De acuerdo al contexto bíblico, yo creo que Judas, cuando es llamado al ministerio, él lo llama Jesús, llama a Judas dentro de los 12, pero Judas tenía un problema. El problema de Judas es que él estaba endeudado. Cuando llega él a recibir el llamado de Jesús, probablemente, quiero encontrar la razón por la que él estaba haciendo esto, que no era ninguna razón lógica ni aceptable. Pero ¿qué lo llevó a hacer eso? De estar sustrayendo. Si usted me ayuda a leer el Salmo 109 del 8 al 12, va a encontrar la razón que quizás llevó a Judas a tomar esas malas decisiones. Y si usted y yo leemos esta parte, dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Recordarán que este pasaje se repite en el capítulo 1 cuando se elige a Matías en sustitución de Judas. Dice el versículo 9, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. El acreedor era la persona a quien Judas le debía. Y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Desde el punto de vista bíblico, Judas estaba endeudado. Entonces lo llama al Señor para ser uno de los 12, para que le sirva, pero él trae una carga bien pesada atrás de sus hombros. Y entonces la primera manera, o quizás la solución que él cree que es la mejor solución
para salir de este conflicto es, pues, sustraer. Yo creo que se había ganado tanto la confianza de todo el grupo que ni siquiera llevaban cuentas de lo que se depositaba en esa bolsa. Y seguramente Judas lo sabía, entonces por eso él sustraía con esa libertad. La pregunta que yo haría, ¿por qué Judas, viendo los milagros que Jesús hacía, viendo las sanidades, viendo el poder de Dios, que inclusive Dios les había dado a ellos para aullar serpientes y escorpiones, ¿por qué Judas no oró por un milagro? ¿O por qué Judas no le dijo al Señor, Señor, fíjate que yo obedecí el llamado, me llamaste para servirte y yo creí y estoy aquí, pero ¿qué crees? Que tengo muchas deudas. Y entonces, en ese tiempo, la forma en la que la gente se cobraba, pues era tomar a los hijos. Por eso este pasaje en el versículo 11 dice que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. Entonces, se apoderaba de ello y inclusive llegaban a tomar a los hijos como esclavos. Y yo creo que Judas tomó el camino equivocado. Cuando él tenía toda la facultad de haber pedido a Dios que lo ayudara, así como se acercaron ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, gente que estaba tan necesitada, bien pudo haber hecho un milagro financiero. Yo creo que lo que Judas sustraía no le alcanzaba para estar, no sé, haciendo sus abonos, sus pagos. Y consideró que la forma en la que él podía quizás liquidar sus deudas era traicionando al maestro. Por la cantidad que a él le ofrecieron. Yo creo que fue tan interesante para él que lo consideró como pues un buen botín. Y entonces dice Lucas 22, ayúdenme a leer los versículos 47 al 48, cuando se presenta ese momento en que lo entrega. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces esta era la señal. Judas le había dicho a los ancianos: cuando yo me acerque al maestro y yo lo bese, ese es, a él van a aprender. Nos lo describe el libro de Mateo en el capítulo 26 del 48 al 50 de una forma casi similar, pero con algunos detalles a considerar. Ayúdenme a leer Mateo 26 del 48 al 50, dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Qué interesante es esta palabra que se describe en el Evangelio de Mateo, amigo. Cuando Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes?, era un momento de reflexión para Judas. Y Dios le estaba concediendo en ese momento un instante de lo que vas a hacer. Piensa lo que vas a hacer. Piensa si está bien la decisión que estás tomando. Jesús ya sabía que Judas le iba a entregar. Ya lo sabía. En algún momento, en esa última cena, Él lo reveló. Él dijo: uno de vosotros me va a entregar.
Y cada uno comenzó a preguntarle que si era él, e incluso Judas también preguntó que si era él. Y Jesús dijo que el que mojaba su pan en el plato de él, ese era. Entonces, él lo había dicho antes, pero ¿cómo es esta palabra tan interesante que Jesús no le dice, cuando lo ve, no le dice eres un traidor, un cínico, un hipócrita, un malagradecido? Te di todo, te di la oportunidad de pasar a la historia como un gran hombre. Él no le reprochó nada, ni le dijo, ¿por qué lo hiciste? Él usó una palabra, amigo. Y yo creo que Judas, cuando escuchó esta palabra, fue como un contraste al espíritu de traición que había en él, encontrarse con alguien que le dijera amigo, que le hablara dulcemente. Porque yo creo que ese momento fue tan sublime en la boca del Señor Jesús, esas palabras, que yo creo que este hombre ha de haber sentido un quebranto, pero no un arrepentimiento, porque él siguió con lo que había determinado hacer. El espíritu de traición, familia, puede hacer sentir mal a una persona, pero a veces cuando una persona está influenciada por un espíritu de traición, sigue haciendo lo que está haciendo. A lo mejor se siente mal por lo que está haciendo, pero no para de hacerlo. Y quizás la dulce voz de Dios, amigo, hijo, hermano, no lo detiene, porque hay un espíritu de traición que está trabajando en esa persona, que lo tiene dominado y que esta persona está obedeciendo prácticamente a ese espíritu. Y Judas concluyó llevando a cabo lo que había determinado. Judas no solo traicionó a Jesús, traicionó a su familia. Porque el resultado de lo que nosotros vimos en el Salmo 109 fue un resultado desastroso para su familia. También traicionó al resto de los discípulos. Traicionó su fe, sus ideales, su llamado, su ministerio. Traicionó todo. Cuando el espíritu de traición toma la vida de una persona, ni siquiera mide el alcance de sus decisiones, ni los efectos que va a haber en lo que ha hecho. Porque yo creo que Judas ni siquiera lo razonó, ni siquiera dijo, si yo hago esto, ¿cuál será la reacción o de esta acción? ¿Cuál será la reacción o cuál será el efecto? No, estaba cegado y ni lo pensó, o a lo mejor ni le interesó el daño que estaba causando. Desde luego que el principal daño lo estaba teniendo él. Pero yo les decía que en los 12 discípulos no solamente él fue un traidor. Generalmente, la mayoría de las personas identifica a Judas como el que traicionó a Jesús, porque fue el que lo entregó. Pero si usted recuerda la definición de traición en el término familiar, si la podemos volver a leer, dice que la traición consiste en defraudar a la familia, amigos, un grupo étnico, una religión u otro grupo al cual pueda pertenecerse, haciendo lo contrario a lo que los otros esperan. Entonces,
Hubo otros discípulos dentro de los 12 que también cometieron traición porque defraudaron a familia, amigos. Y estos personajes, usted recordará a Jacobo y a Juan, que le hablaron de una manera secreta a Jesús y le dijeron: Señor, quiero que nos concedas un favor, que allá en el reino uno esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Entonces, esto hizo enojar al grupo cuando se enteró, al resto de los discípulos. Entonces Jesús había hablado de unidad, de un grupo de hermanos, pero ellos estaban tomando la delantera. Estaban buscando como aquellas personas que buscan la gloria o los primeros lugares o ser reconocidos. Y entonces ellos estaban rompiendo la unidad de un grupo y obviamente la confianza. Estaban traicionando a un grupo de amigos, como lo dice la descripción de traición de una manera familiar. Estaban defraudando. Y mire, el pasaje nos lo describe el Evangelio de Marcos 10, del 35 al 41. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, o sea el resto de los discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Yo no sé cómo se vivió ese momento de reclamo, cómo manifestaron el enojo. Las Sagradas Escrituras no nos describen a detalle cuáles fueron los aspectos que se hicieron notar en ese enojo, pero fue evidente porque dice que comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, porque ellos habían defraudado, en este espíritu de traición, habían defraudado a este grupo. Pero no solamente fueron ellos, dentro de los 12. Usted conoce lo que pasó con Pedro. Miren, cuando nosotros vemos en realidad lo que pasó con Pedro, cuando llega el momento en el cual él tiene que testificar su relación con Jesús, su amor por Jesús, su obediencia por Jesús, llega un momento de debilidad por la presión social. Y sabe que hay muchas personas que llegan a tener tanta presión social en sus escuelas, en sus trabajos, que llegan a negar a Jesús, que llegan a traicionar sus ideales, su fe. De acuerdo a la Escritura, Pedro negó conocer a Jesús. Imagínense la presión social que había en ese momento. Negó a Jesús. Tuvo miedo. ¿Qué fue lo que pasó en su corazón? ¿Qué hubo en su mente? ¿Cómo fueron las miradas de toda la gente que lo estaba cuando alguien dijo: este también andaba con él? O muchas veces cuando nos dicen: oye, como que tú no eres de la misma religión que somos nosotros. Y entonces comenzamos
a sentir miedo por esa presión social y hacemos cosas que no deberíamos de hacer y traicionamos una fe, un credo. Y miren, Pedro no solamente negó a Jesús, juró no conocer a Jesús. Imagínense, lo llevó a un juramento. Negó por una parte y por otro lado jura no conocer a Jesús. Y entonces, como el mundo tiene un lenguaje común donde la gente se comunica, Pedro llegó al grado de usar el lenguaje del mundo para librarse de la situación que en ese momento le estaba viendo en aprietos. Y él usó maldiciones, palabras altisonantes, frases hirientes. Él usó este tipo de frases para librarse de la presión social que en ese momento estaba y que no lo vieran en ese momento como una persona que no pertenecía a ese grupo. Y saben que hoy en día hay personas que prefieren hacer lo que el grupo hace que dar a conocer su fe. Prefieren seguir la corriente del mundo que abstenerse. Y entonces comienzan a hacer todo lo que los demás hacen, pero no revelan su identidad, la verdadera identidad de quiénes son, porque no van a ser aceptados por el grupo, van a ser rechazados. Y entonces ellos se ven obligados a hacer lo que el grupo les dice que hagan. Y miren, si usted va a Mateo 26, versículos del 69 al 75, encontrará la descripción de este pasaje en la escritura de Mateo, porque hay otras partes de la escritura, de los evangelios, que nos hablan también de esta actitud de Pedro frente a la presión social que tenía en ese momento. Voy a leer Mateo 26 del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, ahora con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hasta este momento Pedro se había comportado en su manera de hablar. Había negado a Jesús, había jurado que no le conocía, pero hablaba todavía de una manera tal vez correcta. Pero eso le delataba como un seguidor de Jesús. Versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Dice que enseguida cantó el gallo. Entonces comenzó a maldecir, a hablar como todos hablaban. Todas las groserías, todas las maldiciones, para que se considerara como alguien, como ellos. Cada que alguien, un cristiano, se ve presionado por el grupo que nos rodea, por ese grupo social, traiciona a Jesús, traiciona las enseñanzas de Jesús, traiciona a sus amigos, traiciona su fe, traiciona a su familia,
traiciona todo tipo de valores que en ese momento pudiesen ser considerados. Yo les decía que la traición familiarmente es defraudar a alguien cercano a nosotros. Miren, Job, en el capítulo 6, versículo 15, él describe la traición. Dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas. Dice, mis hermanos me traicionaron. Lo que estaba viviendo Job en ese momento no era lo que él esperaba de ellos. Por eso él lo describe así. En el libro de Habacuc, versículo 2:5, hace mención que la persona o las personas que son dados al vino son traicioneros. Dice Habacuc 2:5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. Entonces, mucha gente hoy traiciona a su familia. Mucha gente traiciona todo lo que hay en él. Cuando no refrenan su lengua, están traicionando otra vez a Jesús. Toda la gente que, conociendo lo bueno, hace lo malo, traiciona a Jesús, traiciona las enseñanzas. Toda la gente que sabe que no tiene que decir mentira y miente, o aquella que ofende, que juzga, traiciona a Jesús. Nosotros siempre decimos, Judas el que traicionó a Jesús. Pero sabe que mucha gente hoy sigue traicionando a Jesús. No guardar los mandamientos, no guardar la palabra, no guardar las enseñanzas. Estamos traicionando todo. ¿Y sabe qué? Que una persona que traiciona se oculta para que la gente no se dé cuenta lo que hace. Yo no creo que Judas le estaba diciendo a los demás, vean, estoy tomando del dinero que es de todos y ahora estoy beneficiándome. Cuando una persona traiciona, es como alguien que se oculta. Pero yo creo que todo viene a la luz. Todo es revelado. Todo, a través de la palabra, pues queda al descubierto. Yo quiero decirles, familia, en esta hora, yo les decía del espíritu de Jezabel, que se seguía hablando en el libro de Apocalipsis de un hecho que había ocurrido pues muchos años atrás en el tiempo de los reyes, pero seguía afectando a la sociedad o a las iglesias. Así el espíritu de traición sigue afectando hoy en día a las iglesias. ¿Por qué se dividen las iglesias? Porque el espíritu de traición empieza a trabajar en líderes. Y yo le diré que Judas era un líder, Pedro era un líder, Jacobo y Juan eran líderes. Entonces el espíritu de traición comienza a trabajar en ellos. Por esta razón las iglesias se dividen, porque el espíritu de traición comienza a trabajar en ellos. ¿Por qué los divorcios ocurren? Porque hay un espíritu de traición a una lealtad, a una promesa. Y hablaríamos de tantos ejemplos donde el espíritu de traición hace que las personas cambien de un momento a otro para mal y no para bien. Pero yo quiero decirle en esta hora, amada iglesia, busque a Dios y tema sus mandamientos. Haga lo bueno, haga lo correcto.
No traicione sus ideales. No defraude a su familia. No defraude a sus amigos. No defraude a Dios. No defraude a nadie. Y las promesas que están escritas en la palabra de Dios serán para usted y sus generaciones. Dios les bendiga. Dios les guarde. Señor, quiero agradecerte porque mi Dios, mis hermanos se cuidan, refrenan su lengua de hablar lo malo y, Señor, son leales en sus hogares, en sus trabajos, en sus iglesias, en sus familias. Yo los bendigo y te pido tu bendición para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia.